otro privilegio que Dios nos concede de venir a su casa para adorarle, para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Dios nos regaló una mañana lluviosa, una mañana hermosa, porque todos los días que Dios ha hecho son buenos. Allá en el Génesis dice que todo lo que Él hizo era bueno. Entonces esta mañana que Dios nos ha dado de esta manera es buena. Sabemos que nuestro pastor no está y a mí se me encomendó este privilegio de predicar la palabra en esta hermosa mañana. Así que los invito a que se pongan sobre sus pies para poder entrar ya a la predicación de la palabra después de este momento maravilloso de alabanza, de oración que hemos tenido, donde hemos exaltado y glorificado el nombre del Señor Jesucristo. Así los invito a que vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 14 hasta el 25. Sabemos que la carta de los Romanos es una de las cartas más hermosas, más maravillosas que el apóstol Pablo escribió. Si no existiese ningún otro libro, ninguna otra carta, pero el cristiano tuviese la carta hacia los romanos, sería suficiente. Sería suficiente para comprender y entender el evangelio de la gracia. Sería suficiente para poder permanecer y para poder encontrar lo preciado del evangelio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta hermosa carta. Si todos lo tienen, me contestan con amén. La carta hacia los Romanos, capítulo 7, versículo 14 hasta el 25. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Su letra dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque querer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, no hago. Y si no hago lo que no quiero, yo no lo hago. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia, Dios mío, reconociendo la necesidad que tengo de ti. Acuérdate, mi Dios, que no tengo un gran intelecto. Acuérdate que soy torpe en entender y comprender muchas cosas, mi Dios. Ahora me presento delante de tu presencia, Dios mío, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, pidiendo la guianza del Espíritu Santo, mi Dios, para poder transmitir tu palabra, para poder transmitir este mensaje a la vida de tu pueblo hoy, mi Dios. Que sea la gracia, que sea el respaldo tuyo sobre mi vida, Dios mío. Acuérdate de mi fragilidad, acuérdate de mis debilidades, mi Dios. Solo sea tu Espíritu Santo sobre mí, Dios mío, hablando la vida de tu pueblo. Te lo pido hoy en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendito sea la gracia del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando bajo el tema el poder del pecado remanente. ¿Cuántas veces, amados hermanos, nosotros hemos intentado, hemos luchado, nos hemos sentido frustrados por agradar a Dios? Porque queremos agradar a Dios, porque queremos honrar a Dios, porque queremos hacer lo bueno, queremos hacer lo que a Dios le agrada. Pero muchas veces no podemos. Muchas veces nos falta la fuerza, muchas veces nos falta la voluntad. Queremos hacer lo bueno,
queremos esforzarlo, queremos ser más santos, queremos ser más justos, pero ciertamente nos falta la capacidad muchas veces. Muchas veces no lo logramos. Tenemos propósitos. A veces intentamos, decimos voy a hacer un programa de oración, me voy a levantar a tales horas. Lo comenzamos, pero a veces fracasamos. A veces decimos voy a hacer un programa de lectura de la palabra de Dios, de estudio de la palabra de Dios. Comenzamos, pero ciertamente fracasamos. Comenzamos bien los primeros días, pero luego ya no continuamos. ¿Cuántas veces hemos sentido, amados hermanos, que por más que oremos, por más que vigilemos, por más que leamos las escrituras, por más que estudiemos la palabra, por más que estemos en un día de ayuno, de consagración, ciertamente saliendo por esas puertas pecamos con la mente? ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque quieres agradar a Dios? Porque quieres ser más bueno, quieres ser más justo, quieres ser más santo, pero ciertamente fracasamos en el intento. Y a veces nos frustramos y decimos, y nos cuestionamos y decimos, ¿seré salvo yo? ¿Será que el Espíritu Santo está en mí? Todo cristiano verdadero ha pasado por eso. Todo cristiano verdadero, es más, tiene que pasar por eso. Pasa por esa circunstancia. Pero déjeme decirle que si usted y yo estamos en esa lucha, que si usted y yo sentimos eso, si usted y yo lo frustramos, si usted y yo queremos agradar a Dios, queremos honrarlo, pero a veces no lo logramos, pero sentimos ese buen deseo, ese señal que usted tiene vida espiritual. Ese señal que usted tiene vida espiritual. Aquel que no tiene vida espiritual no anhela ser mejor. Aquel que no tiene vida espiritual no anhela ser más santo, no anhela ser más justo, no anhela agradar a Dios. Pero el que tiene vida espiritual anhela ser más justo y más santo y más bueno para Dios. Número 2, otra cosa, se nos hace difícil porque tenemos esta carne. Se nos hace difícil porque tenemos una lucha con un pecado remanente, un pecado que mora dentro de nosotros. Tenemos una guerra continua con la carne, tenemos una guerra continua con el pecado que mora dentro de nosotros. La verdad que del creyente Cristo Jesús lo hizo libre. Cristo Jesús nos hizo libre a nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, ahora ya no lo somos. Cristo Jesús nos hizo libres. Antes obedecíamos al pecado sin opción, no podíamos librarlos de ese poder. Cristo Jesús nos hizo libres. Pero a pesar de eso hay otra verdad. A pesar de eso quedó un pecado remanente dentro de nosotros, un residuo de pecado dentro de nosotros, está ahí en lo más profundo de nuestro ser y nos complica constantemente. Miren lo que dice Romanos 7:14, lo que hemos leído. Miren qué tremendo. Este pasaje ha sido muy cuestionado. Antes de todo este pasaje quiero decir que es muy fuerte, muy pesado y muy profundo, y yo solamente le voy a pasar por encima. Muchos creen que se está hablando de un impío en este pasaje, que el apóstol Pablo está hablando de un no creyente. Mire el versículo 14 como comienza. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice el apóstol Pablo, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo así que el apóstol Pablo es carnal y ha muerto al pecado y es una nueva criatura? ¿Cómo así que el apóstol Pablo dice que él es carnal? Desde allí la cosa se complica. Pareciera que el apóstol Pablo se contradice. El apóstol Pablo anteriormente del del versículo 7 al versículo 13 está hablando cuando el apóstol Pablo dice que a través de la ley encontró en él su naturaleza pecaminosa. La ley viene siendo como aquel médico. Usted va con cierta enfermedad, usted sabe que tiene una enfermedad, no sabe las dimensiones de esa enfermedad. Se presenta el doctor, se presenta al médico y le dice ciertamente tú tienes una enfermedad muy grave, una enfermedad terminal que se ha expandido sobre todo tu cuerpo. ¿Cuál es el problema? ¿El problema qué es? ¿El médico? No, el problema es la enfermedad. ¿Cuál es el problema? El problema es la ley. No, la ley es santa, la ley viene de Dios. El problema es el pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo aquí está reconociendo, está diciendo ciertamente yo tengo una naturaleza pecaminosa. Ciertamente la ley es buena, la ley es justa. La ley encerró al hombre en un camino sin salida. El hombre quería cumplir la ley y no podía porque tenía una naturaleza pecaminosa. La ley encerró al hombre contra la espada y la pared y únicamente le quedó una opción de ver a Cristo Jesús. No puedo cumplir la ley, dijo el hombre. ¿Por qué? Porque en mí hay una naturaleza pecaminosa que me inclina al mal. Entonces tengo que aceptar la salvación por gracia. Eso hizo la ley. Como cuando te miras al espejo y tú sientes que te ves mal, pero cuando te miras al espejo te das cuenta que te ves más mal de lo que pensabas. Eso hizo la ley.
Y el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa, la ley viene de Dios, dice, pero yo tengo una naturaleza pecaminosa. Y esta ley, a pesar que sea buena, no puede ayudarme. La ley me dice a mí cómo debo conducirme, pero no me da las herramientas necesarias para poder conducirme como debo andar. En ese momento tendría que entrar Cristo Jesús allí, ayudarlo, y con la obra del Espíritu Santo poner convicción de pecado, poner esa convicción que nos convierte a nosotros y aceptamos la salvación por gracia. Y ahora podemos llevar esa vida en victoria a través de la obra del Espíritu Santo y a través de Cristo Jesús. La ley no podía. Y el apóstol Pablo, yo soy carnal, es decir, yo tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe qué? Ese residuo de pecado que quedó dentro de nosotros no va a cambiar. Nunca va a cambiar. El recién convertido de 3 días lleva ese residuo de pecado. El convertido de 40 años lleva ese residuo de pecado. Lleva esa naturaleza pecaminosa. No importa cuántos años, 80 años vives, 80 años llevaremos esa naturaleza pecaminosa. 80 años llevaremos ese remanente de pecado dentro de nosotros. No importa el tiempo que tenga que pasar, lucharás con esa naturaleza pecaminosa todos los días de tu vida. Allí estará contigo continuamente. No importa cuántos años tengamos. Del capítulo 7, del versículo 7 al 13, nos está hablando de un hombre que está en una lucha espiritual, en una guerra, en una batalla espiritual imposible de ganar. Nunca la va a poder ganar. No va a poder cumplir la ley. De los versículos 14 al 25 tenemos a un creyente verdadero, fiel, un creyente fiel y verdadero que está en una batalla espiritual, pero imposible que la pueda perder. Ese hombre cristiano no la va a perder. Ya no está luchando él solo. Ya no está luchando con su propia fuerza. Cristo Jesús está luchando por él. Él lo va a ayudar, él lo va a sostener. También ahí, en este pasaje, vemos también a un hombre, que lo encontramos a un hombre demostrando que con sus propias fuerzas no puede, encuentra la impotencia para cumplir la ley. Y eso está de los versículos 15 al 19. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco eso hago. No entiendo lo que hago. ¿Por qué? Porque lo que aborrezco eso termino haciendo. Yo no quiero hacerlo, dice el apóstol Pablo. Yo no quiero hacer lo malo, pero termino haciendo lo que aborrezco. No puede resistirse. Y si lo que no quiero, eso hago. Apruebo que la ley es buena, es que la ley es buena. La ley es santa, es justa. Mi pecado no me permite poder cumplir la ley. Mi pecado no me permite ser fiel. Necesito a Cristo Jesús. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Impotencia no puede, ya no soy yo. Yo quiero hacer lo bueno, pero el pecado que mora en mí, la naturaleza me lleva hacia el pecado, me conduce allá. Yo me resisto, pero a veces me vence, me seduce y me engaña. Dice el apóstol Pablo, sigue. Y yo sé que en mí, la vieja naturaleza, esto es mi hombre de carne. En él no mora el bien, porque querer el bien está en mí. El nuevo hombre quiere hacer el bien. La nueva criatura quiere agradar a Dios, quiere hacer lo bueno, quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo justo. Pero la vieja naturaleza se interpone y dice, no puedo, porque no hago el bien que quiero. Yo quiero hacer el bien, pero no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. La impotencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está demostrando la impotencia. No puede por su propia fuerza, no puede, quiere hacer el bien, pero se interpone una ley, la ley del pecado. El pecado remanente se interpone y no lo deja avanzar. Allí está el apóstol Pablo. Hay una gran diferencia entre saber el bien y hacerlo. ¿Por qué queremos hacer el bien? ¿Por qué no queremos mentir? Porque sabemos que la verdad es buena. ¿Por qué no queremos? Porque queremos orar, porque sabemos que orar es bueno y le agrada a Dios. Sabemos el bien, pero a veces no lo hacemos. ¿Sí me entiende? El apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien, pero a veces no lo hago. Queremos santificarlo más para Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que a Dios le agrada, pero a veces no lo hacemos. Yo quiero hacer el bien. Mire la lucha, mire la batalla que tiene el apóstol Pablo. La ley de la carne y la ley del espíritu. La vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Y hemos sido muertos al pecado. Hemos sido muertos al pecado, pero hay una lucha, hay una batalla allí que tenemos que reconocerla. Tenemos que reconocer que tenemos una lucha, una batalla continua. Queremos orar, queremos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que es bueno.
¿Lo hacemos? No, a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hacemos el mal que no queremos hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa, hay un viejo hombre, hay una naturaleza, la ley del pecado que se interpone con la ley del Espíritu. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Está demostrando su guerra, está demostrando su batalla. Como decimos, la ley nos dice cómo debemos andar, pero no nos da la fuerza, las herramientas para poder cumplirla, los recursos para poder ir de esa manera. Por eso este pasaje, ¿sabe qué? Nos lleva a la humildad. Uno de los objetivos de este pasaje nos lleva a la humildad. Este pasaje nos hace ver que no somos tan justos como pensamos, no somos tan santos como creemos y no somos tan buenos como decimos ser. ¿Sabe quién escribió este pasaje? El gran apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Aquel que fue transportado al cielo. Usted se imagina el cielo, el apóstol Pablo lo vio. Usted se imagina los ángeles, el apóstol Pablo los vio. Usted se imagina cómo hablan, el idioma que se habla en el cielo, el apóstol Pablo lo vio. Se imagina cómo será todo aquel lugar maravilloso, las moradas que Dios ha preparado, el apóstol Pablo lo vio. Pero él está reconociendo que tiene esta lucha espiritual. Si el apóstol Pablo reconoce esta lucha espiritual, ¿cómo no la voy a reconocer yo? Este pasaje lo lleva a la humildad, a la dependencia de Dios, a la humillación delante de Dios. Nos lleva a reconocer que usted no puede. Nos lleva a reconocer que no podemos. Nos lleva a reconocer que tenemos una lucha continua, una batalla espiritual. Nos hace ver que cada día necesitamos de la ayuda, de la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos dependencia total de Dios, rendición total de Dios. Imagínense el gran apóstol Pablo escribiendo esto. Con todo el respeto que los que estamos aquí nos merecemos, ni todos juntos le llegamos cerca al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo se sentía de esa manera. ¿Cómo deberíamos sentirnos nosotros? ¿Cómo deberías sentirte tú? ¿Cómo debería sentirme yo ante esa verdad, ante esa naturaleza pecaminosa? Este pasaje nos lleva a la humillación delante de Dios. Quedamos descubiertos sin Dios, sin Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Estamos perdidos. Tú estás perdido sin la ayuda del Espíritu Santo. Estamos perdidos, no puedes, no puedo yo. Necesitamos reconocer que necesitamos la ayuda de Dios y la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos reconocer que solamente Cristo Jesús nos puede hacer libres del pecado que mora dentro de nosotros. Lo necesitamos a Él. Tú necesitas a Cristo Jesús. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo para poder avanzar. El objetivo es sencillo de este mensaje. Es sencillo. Hacernos conscientes de esta verdad y hacernos conscientes de la impotencia de nosotros y a reconocer que con nuestras fuerzas no podemos. Y también para que nos apercibamos de esta verdad. Si usted es consciente de esa verdad, más adelante lo vamos a ver, se tiene que notar en nosotros. Como número 1, este pecado remanente se le da un título. Se le da un título de ley. Se le da un título de ley. Versículo 21. Así que, queriendo yo ser bien, hallo esta ley. El apóstol Pablo se encontró con una ley estable para cumplirse. Una ley es hecha para obedecerse. Una ley tiene dominio, una ley tiene control. Antes de todo, esta ley ya no es para nosotros, pero está dentro de nosotros. Es una ley de pecado. Es la ley de la carne, es el pecado remanente, como usted lo quiera llamar. No es para usted, no es para mí, pero está dentro de nosotros. A pesar de que no es para nosotros, ha perdido eficacia, ha perdido poder, tiene poder para seducirlos. El pecado no seduce, la ley no seduce. Acuérdense que esta ley ha sido hecha para cumplirse, pero cuando el cristiano no la cumple, no seduce y nos ofrece recompensa. Esta ley nos ofrece recompensa. Cuando el cristiano se niega a obedecerla, comienza a decirle: esta ley no es para ti, pero está dentro de ti. Y la ley del pecado nos dice: haz ese negocio sucio, vas a obtener ganancia. Ese trabajo cuesta $5,000, hacerlo por 10,000, vas a obtener más ganancia. ¿Qué está haciendo la ley del pecado? Te está seduciendo. No te gobierna, pero te está seduciendo. No nos gobierna, pero nos está seduciendo. Ahí está la ley del pecado. Te está seduciendo, te está ofreciendo recompensa porque no la quieres obedecer, pero te está seduciendo.
Nos está seduciendo. Abandona los caminos cristianos. Al fin de cabo te enfermas, pasas momentos difíciles. Al fin de cabo mueren familiares, pasas tristeza. Abandona los caminos. No disfrutas del evangelio. Aquí afuera vas a disfrutar. Te está seduciendo. No te gobierna, pero te está seduciendo. Ya no sirvas en la iglesia. Al joven le dice: miéntele a los padres. Todos mienten. Vas a obtener lo que quieres. Tienes 10 horas libres para hacer lo que tú quieras. Tus padres solo trabajando pasa. Te está seduciendo. Te está seduciendo. Al esposo le dice: ten amigos de confianza, amigas de confianza. Amigos de confianza, le dice a la esposa. Cuando te sientas triste, escríbele a ella. Escríbele a él, le dice el esposo. Te está seduciendo. La ley del pecado te está seduciendo. No te gobierna, pero te está seduciendo. Nos está seduciendo. ¿Se da cuenta? Te está ofreciendo recompensa. Esa amiguita te va a consolar. Ese amiguito te va a consolar. Cuando tu esposo no esté, te va a ayudar. No te gobierna, pero nos está seduciendo. ¿Se da cuenta? Esta ley ya no es para nosotros, para el verdadero creyente, pero está dentro de nosotros. Todavía tiene poder y tiene dominio. Todavía nos seduce. Y mire, vamos a ver cuándo se manifiesta con poder. Hay momentos que esta ley, este pecado remanente está oculto. Tranquilamente está ahí. No pasa nada. Y va a ver cuándo se manifiesta. Cuándo saca su poder. Cuándo surge ese monstruo dentro de nosotros. Se va a dar cuenta. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Escuche bien, el 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. El mal que está en mí. ¿Cuándo encuentra esa ley el apóstol Pablo? Cuando comienza a hacer el bien. Cuando comienza a hacer el bien, el apóstol Pablo se da cuenta que hay una ley dentro de él. El apóstol Pablo, como el gran erudito que era, el gran conocedor de las escrituras que era, conocía todo esto. Sabía que dentro de él había una naturaleza pecaminosa, pero no se había encontrado con ella. Y se dio cuenta y dijo: qué raro, que cuando comienzo a hacer el bien, hay oposición. Qué raro que cuando quiero agradar a Dios, quiero servirle, quiero ser más devoto a Dios, quiero ser más santo, quiero ser más justo, entonces encuentro oposición. Qué raro. ¿Cuándo se manifiesta esta ley? Cuando tú quieres hacer el bien. Cuando quieres agradar a Dios, cuando quieres honrarle a Él, te encuentras con esta ley. Te encuentras con este poder que mora dentro de ti, el poder del pecado. Surge dentro de nosotros. ¿Qué pasa cuando vas a salir de viaje para tu país, para El Salvador, México, Honduras, Guatemala, y el vuelo es a las 7, te levantas a qué horas? A las 5. ¿Cómo te levantas? ¿Con pereza, con sueño? ¿Te levantas feliz, contento, alegre porque vas a salir? ¿Cómo te levantaste hoy cuando estaba lloviendo y oscuro y la cama rica? El pastor no está, anda por El Salvador, no va a ver si llego. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo nos sentimos? El apóstol Pablo dice: cuando quiero hacerle bien, encuentro oposición. Cuando vas a salir de viaje no encuentras ninguna oposición. Hoy encontraste oposición cuando querías venir a la iglesia. Muchos no vinieron. ¿Cuántas bancas vacías? ¿Por qué? Encontraron oposición. El apóstol Pablo está diciendo: cuando quiero hacer el bien, entonces me encuentro con esta ley. Entonces se manifiesta como un monstruo que surge dentro de mí y se opone. Mire qué tremendo. Entonces, mientras no quieras hacer el bien, mientras no quieras agradar a Dios, no pasa nada. La ley del pecado está oculta y tranquilamente no pasa nada. Intenta servirle a Dios. Intenta guardarte de Dios y verás cómo se opone. Verás cómo se levanta. Haz un programa de oración, un programa de lectura de la palabra. Dime: voy a levantar a las 6, voy a leer las escrituras 1 hora y voy a orar 1 hora hasta las 8. Verás qué va a pasar. Verás qué va a pasar. Vas a encontrar sueños, vas a encontrar pereza, vas a encontrar una cantidad de cosas dentro de ti. Qué raro que cuando amanezco dormido, me levanto, cuando no tengo ese programa de oración, ese programa de estudio, solo despierto a las 6 y ando allá afuera. Qué raro. Pero cuando quieres hacer el bien, encuentras esa ley. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Cuando quiero hacer el bien, encuentro. Hay una ley en mí, el mal que está dentro de mí. El TikTok lo puedes pasar viendo 5 horas. No pasa nada. Tranquilo, no pasa nada. La televisión la puedes pasar viendo muchas horas. Tranquilo, no pasa nada. Lee las escrituras. Lee las escrituras. Te vas a dar cuenta de lo que va a llegar a tu mente y a tu corazón. Te vas a dar cuenta de esa ley. Entonces vas a encontrar esa ley. 4 o 5 horas viendo televisión. Te acabas de hacer serie de 50 capítulos y no pasa nada.
Increíble. Intenta leer las escrituras. Cómprate un buen libro y léelo. Lo vas a comprar y ahí lo vas a tener guardado. Qué raro. Cuando quiero hacer el bien me encuentro con esta ley, dice el apóstol Pablo. Entonces se manifiesta cuando queremos hacer el bien. A los predicadores, la semana que les toca predicar, Dios mío, pregúnteme a mí, más si es domingo. Me da de todo, mano. Mientras tristeza, mientras soledad, mientras duda, mientras miedo, mientras tantas cosas, amados hermanos, incertidumbre. De todo me llega. ¿Y por qué no me llegó la semana pasada? ¿Por qué justamente esta semana me tenía que llegar? ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo dice, cuando quiero hacer el bien, encuentro esa ley en mí. El pecado que mora en mí. Entonces se manifiesta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo funciona esto? Así es. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Mire cómo va la situación. Y ahorita se va a poner más complicado. Toda fuerza, todo poder, todo ejército tiene una sede desde donde opera. Tiene un cuartel general de donde opera, donde maquina las cosas que va a hacer. Así funciona la situación. Esta fuerza, este pecado remanente, esta ley, este residuo de pecado, esta carne, como usted la quiera llamar, tiene una sede. Y ahorita la vamos a ver. Mateo capítulo 15, 18 a 19. Miren lo que dice. Mateo capítulo 15, 18 a 19. Mire cómo dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios y las blasfemias. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya va sabiendo de dónde opera. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Otra cita, Eclesiastés 9:3. Ese mal que hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se va a los muertos. Una última cita, Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuerdos de sus altares. ¿Desde dónde opera este pecado remanente? ¿Dónde está la sede de este pecado remanente? El corazón. Desde el corazón opera. Y aquí cualquiera me quisiera objetar en contra mí y me dijera, pero Dios nos ha dado un corazón nuevo. Es una gran verdad, ¿cierto o no? Dios nos ha dado un corazón nuevo. ¿De dónde salen los malos pensamientos? De ese corazón nuevo que tú tienes. ¿De dónde salen las envidias? Del corazón nuevo que nosotros tenemos. ¿De dónde salen nuestras mentiras? De ese corazón nuevo que tú tienes. ¿De dónde salen los adulterios? Del corazón nuevo que tenemos. ¿De dónde salen las fornicaciones? Del corazón nuevo que tenemos. ¿De dónde salen las blasfemias? Del corazón nuevo que tenemos. ¿De dónde salen los testimonios, falsos testimonios que inventamos de los hermanos? De ese corazón nuevo que tenemos. Bueno, no me quiero adelantar. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Jesús sabía cómo estaba nuestro corazón. Jesús sabía que ese corazón nuevo teníamos que guardarlo, teníamos que cuidarlo, teníamos que protegerlo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sabía esta verdad. Por eso dejó plasmada esta verdad. ¿Cuál es la sede del pecado? Nuestro corazón. Desde ahí opera. Desde ahí opera el pecado remanente, desde el corazón. Aquí donde le digo que la cosa se pone difícil y se pone complicada. Mire qué cosa más tremenda. Jeremías 17:9 al 10, de memoria lo podemos.
Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Es decir, es engañoso sin remedio. En otras versiones dice engañoso sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón es donde opera este pecado remanente. Por él solo ya es malo. Y opera del corazón. Vamos a ver dos cosas en este corazón. Número uno, nuestro corazón es inescrutable. ¿Cómo? Sí, tu corazón y mi corazón es inescrutable. Tú no puedes decir yo conozco el corazón de mi esposa, no lo conoces. No puedes decir yo conozco el corazón de mi esposo, no lo conoces. No puedes decir yo conozco el corazón a profundidad de mis hijos, no lo conoces. No puedes decir yo conozco el corazón de mis padres, no lo conoces. No puedes decir ni aún yo conozco lo profundo de mi corazón. Yo no conozco mi corazón, ni tú conoces tu corazón. Es inescrutable el corazón del hombre. Solo está desnudo y descubierto ante el Creador soberano del universo. Solo delante de Él está descubierto tu corazón y mi corazón. Por lo demás, ¿sabes qué? Ni los ángeles que están en el cielo, ni los seres celestiales, ni los querubines, ni los serafines saben qué hay dentro de tu corazón. Mire qué tremendo. Mi corazón y tu corazón es inescrutable. Solo Dios conoce. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante cualquier circunstancia. Pensamos que sabemos. Decimos, si me pasara eso a mí, yo hiciera esto. Cuando te pasa, no haces aquello que pensabas. Pero creías que lo ibas a hacer. Yo siento que yo resistiera a esa tentación. Piensas que sí, cuando te llega, te vence. Pensaste porque escudriñaste en tu corazón y pensabas que sí podía. Pero tu corazón inescrutable y te engaña y te seduce. Luchamos con un enemigo cuya fuerza secreta no podemos descubrir. Luchamos con un enemigo cuya fuerza secreta no podemos descubrir. No importa qué espía mande, no importa cuántos espías mande, dentro de la profundidad de tu corazón no sabrás qué hay allí. No importa qué tan profundo escudriñes dentro de tu corazón, pero en lo profundo del corazón no sabes que se encuentra ahí. Y desde allí opera el pecado remanente. Desde allí comienza a operar el pecado remanente. No puedes escudriñar las profundidades de tu corazón. Y desde allí, de un lugar oculto, de un lugar inescrutable, desde allí opera el pecado remanente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de esta verdad? De por sí, por él solo, es perverso. Es una carne maligna. Es un pecado remanente maligno. Y opera desde una fuente, opera desde una sede inescrutable para ti. Si ves lo difícil que se está poniendo. Estamos descubriendo. Y esa es la intención. Que quede desnuda esta verdad. Que quede desnuda esta verdad. Que quede descubierta para ti y para mí. Desde allí opera. Por eso gran parte de su fuerza, gran parte de su poder y gran parte de su eficacia depende de eso. Que opera desde una base militar inescrutable. No podemos saber qué hay allí. Y lo segundo, que es engañoso más que todas las cosas. Es inescrutable su base militar, su sede donde opera, y es engañosa más que todas las cosas. ¿Cómo está la cosa? Está difícil. El mundo está lleno de mentiras, está lleno de fraudes, está lleno de engaños, está de palabras vanas, de acciones vanas. Pero mi corazón es engañoso. Al engaño que se refiere allí no es a todo ese tipo de engaño. Al engaño que se refiere allí, que es engañoso en sí mismo y para sí mismo. A eso se refiere, no a todas esas mentiras. Sí vienen del corazón, pero a eso que se refiere allí, que es engañoso y perverso, se refiere a que es engañoso para sí mismo y en él mismo. Es decir, por eso cuando decimos, haz lo que dice tu corazón. Obedece lo que tu corazón te dice. Estamos cerrados. Por eso es que nos equivocamos los cristianos muchas veces. Damos el consejo, no hija, no hijo, haz lo que tu corazón te dice. Estamos diciendo que vamos a hacer lo que el corazón inescrutable, engañoso y perverso es más que todas las cosas. Y a veces utilizamos otra frase para escudarlos, que cuando la decimos deberían temblar nuestros labios. Decimos de esta manera, cuando nos sentimos como acorralados.
Decimos, al fin y al cabo Dios conoce mi corazón. Si el corazón es engañoso en sí mismo y para sí mismo, aún esa frase que estás diciendo puede estar engañada. ¿Te das cuenta? Aún esa frase que ocupas para escudarte y decir, al fin y al cabo Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón inescrutable. Y tú lo estás diciendo porque te sientes seguro. Yo lo digo porque me siento seguro, pero no sabes qué hay dentro de tu corazón. Cuando dice, Dios conoce mi corazón, deberían temblar tus labios. Porque puede ser que esa frase, esa seguridad, esa misma seguridad esté engañada por el corazón perverso. ¿Te das cuenta? Solo Dios conoce ese corazón. Es decir, el pecado remanente opera desde una fuente inescrutable. Opera de una cosa que es perversa más que todo. Y es engañosa para todos. Por eso nos vivimos equivocando muchas veces. Por eso nos vivimos cometiendo errores muchas veces. Por eso los puritanos decían de esta manera: el pecado remanente ha invadido, oiga bien, infectado el trono de Dios en los hombres, que es el corazón. No ha infectado el trono de Dios en los cielos, sino ha infectado el trono de Dios, que es nuestro corazón. El trono de Dios en nosotros es nuestro corazón. Pero el pecado ha metido sus sucios tentáculos y lo ha invadido y lo ha ensuciado. Mire qué verdad. Así decían los puritanos. El pecado remanente tiene ensuciado nuestro corazón. Desde allí opera. Tenemos un residuo de pecado remanente dentro de nosotros que no quiere ni desea las cosas espirituales, que nos seduce, que nos engaña, nos sale al encuentro. Queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Y opera, aparte de eso, de un lugar inescrutable. Como les digo, estas verdades bíblicas que los hagan más dependientes de Dios, que nos hagan más sumisos a Dios, que nos ayuden a rendirlos a Dios, que nos hagan vivir pidiendo misericordia, como aquel publicano que llegó delante del templo y él decía: sé propicio de mí, pecador. Que no podía ni alzar los ojos al cielo, no quería ni ver a Dios, porque sentía dentro de él esta verdad bíblica, sentía dentro de él la pecaminosidad, sentía dentro de él que había una ley que lo inclinaba al pecado, había dentro de él algo que le decía: mira, fallas todos los días. Aquel publicano se inclinaba delante de Dios y reconocía su condición pecadora. ¿Cómo vienes tú al altar acá con una gran lista de pedidos a pedir misericordia? O a pedir que Dios tenga misericordia de ti, que Dios tenga piedad de ti. ¿Cómo nos presentamos delante de su presencia? Esta verdad nos ayudaría a humillarlo delante de Él. No podemos luchar solos. No podemos enfrentarlos con esta realidad solo. No puedes tú, no puedo yo. El apóstol Pablo por eso pega aquel grito agónico y dice: miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Cómo nos presentamos nosotros? Por eso esta verdad que nos lleve ante la presencia de Dios, a reconocer nuestra impotencia, a reconocer nuestra debilidad, lo vamos a llevar todos los días de nuestra vida. Por eso es que nos asaltan los malos pensamientos. ¿Nunca te has preguntado por qué vas tranquilo manejando en el carro pensando en tu familia y de repente un mal pensamiento? ¿De dónde salió? El pecado nos asalta. ¿Nunca te has dado cuenta cuando estás tranquilo en tu cama pensando en algo bueno y de repente un mal deseo? El pecado nos asalta. ¿De dónde viene? Del pecado remanente. Sales, incluso ahorita que estamos acá, aquí te pueden llegar malos deseos, malos pensamientos en la casa de Dios, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa está dentro de ti. ¿Te das cuenta? Mire, esto es para, como le digo, nos frustramos a veces por esta verdad. Nos sentimos impotentes, pero está bueno que nos frustremos, porque esa es la actitud de un cristiano sano. De una actitud de un cristiano que quiere agradar a Dios, quiere hacer lo bueno, como el apóstol Pablo siempre quiere hacer el bien, pero encuentra una fuerza que lo jala para abajo. Y así es para todo creyente. Número 3, este pecado remanente mora dentro de nosotros. Versículos 17 y 18. Volvámonos para atrás. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí no es en mi, y yo sé que en mí esto es en mi carne. No mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero el no de hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el pecado, sino el mal que no quiero, eso hago. Este pecado mora dentro de nosotros. Está ahí. Es decir, no te visita de vez en cuando. Es decir, este mal que llevamos dentro no te llega solo los fines de semana. No te llega solo los días de semana. No te llega solo los lunes. Todos los días de tu vida está dentro de ti. Este mal lo llevamos siempre. No importa la edad. No importa que sea un jovencito, no importa que sea un anciano, que sea un adulto, ese mal está dentro de nosotros. No importa si estás durmiendo, si estás despierto, no importa si vas manejando, si estás dentro de la iglesia, si estás en tu casa, en tu trabajo, no importa, ese mal mora dentro de ti. Este mal, este pecado mora dentro de nosotros. Está ahí, alojado en un lugar inescrutable. Este cuerpo de muerte lo llevamos siempre. El apóstol Pablo quería sacudirse de este cuerpo de muerte. Él decía: yo quiero desprenderme de este cuerpo de muerte, pero no podía. Lo tenía allí dentro de sí. Por eso luchaba constantemente. Por eso él sabía que no podía resistir solo. Sentía la impotencia dentro de él. Trataba, pero no podía. No podrás desprenderte nunca. Pero como les digo, es una ley que ya no es para nosotros, pero aún así nos afecta. Mora dentro de nosotros. Tiene dominio, nos seduce, nos engaña. Mora en un lugar inescrutable, en un lugar engañoso. Y está dentro de nosotros. El pecado remanente mora dentro de nosotros. O escuche bien. El pecado remanente mora dentro de nosotros, pero no es nuestro huésped de honor. No es nuestro huésped de honor. Cuando tú tienes un huésped de honor en tu casa, le pones la mejor recámara, la mejor cobija, en el mejor cuarto, en el mejor lugar. Pero este pecado remanente no. Este huésped que tenemos dentro de nosotros lo quisiéramos sacar para afuera, lo quisiéramos echar allá en el lugar más escondido. No es nuestro huésped de honor. Esta naturaleza pecaminosa ya no es para nosotros. Esta ley del pecado ya no es para nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Hemos muerto nosotros a esta ley pecaminosa. Porque de manera que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. No es nuestro huésped de honor. Está dentro de nosotros, pero no lo queremos tener ahí. Este mensaje es para que no alimentes más el pecado. No lo alimentemos, ya es malo y perverso por él solo, para que nosotros le abramos las puertas. No podemos hacer eso. Ya es malo por él solo. No es para que usted y yo sigamos coqueteando con el mal, coqueteando con esta carne, coqueteando con este pecado. No, cerremos todas las puertas posibles, porque por él solo ya es pecaminoso, ya es perverso y nos hace la vida de santidad imposible. Es para que nos apercibamos. No es este mensaje para señalarlo, sino para que sepamos pelear bien, para que sepamos enfrentarlo bien a este pecado remanente, a este enemigo que mora dentro de nosotros. Ese es el objetivo. No es nuestro huésped de honor. Quisiéramos sacarlo lejos, a la calle lejos, allá con el perro lejos, que no esté dentro de nosotros, pero no podemos. Por eso, amados hermanos, uno de los grandes teólogos, considerado el más grande teólogo después de la Reforma, decía una gran verdad. Decía: seremos librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. ¿Cómo? Sí, seremos librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Claro que sí. Llegará el día, amados hermanos, que este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptible. Llegará el día que este cuerpo terrenal se vestirá de celestial. Llegará el día que este cuerpo, amados hermanos, será transformado y seremos semejantes a los ángeles. Claro que sí. Yo espero ese día, cuando esta carne mortal, cuando yo pueda sacudirme de este cuerpo de muerte, cuando mis pensamientos sean santos, mis pensamientos sean justos, cuando yo pueda agradar a Dios con perfecta santidad. Llegará el día
Que así será. Esperemos, anhelemos la venida del Señor, porque un día nos vamos a despojar de este cuerpo de muerte. Vamos a ser libres para siempre. Yo espero ese día. Claro que espero ese día. Ese día cuando ya no tenga que luchar con este pecado. Ese día cuando ya no tenga que luchar con este pecado remanente que mora en mí. Ese día cuando yo me despojaré de este cuerpo de muerte y seré santo semejante a los ángeles. Llegará ese día. Espera la venida del Señor. Espera que pronto vendrá y te despojarás de este cuerpo de muerte. Nos despojaremos de esta naturaleza pecaminosa. Anhelemos ese día. Seremos liberados de este cuerpo de muerte solamente a través de la muerte del cuerpo. Cuando este cuerpo terrenal vaya a la tierra de donde fue tomado y el alma y el espíritu vuelva donde su creador. Llegará el día cuando nosotros estaremos delante de su presencia y diremos nosotros: hoy te puedo adorar, hoy te puedo servir en perfecta santidad. Anhelemos la venida del Señor. Anhelemos esa venida donde podamos desprenderlo de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que nos hace la vida imposible, esta naturaleza pecaminosa. Llegará ese momento cuando podremos ser libres por fin. Seremos libres por fin. Serás libre por fin. En ese tiempo harás el bien que quieres hacer. Ya no harás el mal que no quieres hacer. Todo el bien que Dios pondrá en tu corazón lo podrás hacer. Toda la santidad que un día anhelaste en esta tierra pero nunca la pudiste obtener, ese día la podrás obtener. Ese día nos podremos despojar. El apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pegaba ese grito agónico porque no podía el gran apóstol Pablo. Pero el día que Cristo Jesús, que Dios lo llevó a su presencia, cuando el cuerpo de muerte del apóstol Pablo fue decapitado, en ese momento el apóstol Pablo se pudo despojar de ese cuerpo de muerte. En ese día el apóstol Pablo fue libre de ese cuerpo de muerte. Hace un día nosotros seremos libres de este cuerpo de muerte cuando se viste de aquello santo, puro y perfecto. Un día seremos despojados. Un día seremos libres. El apóstol Pablo anhelaba ese día, cuando la naturaleza pecaminosa ya no lo afectaba, cuando la naturaleza pecaminosa ya no lo invadía. Fue libre cuando fue decapitado. Número 4. El pecado remanente, la ley del pecado, la carne, como usted lo quiera llamar. Aquí se pone más feo todavía. Nos lleva cautivos. Ya no somos esclavos del pecado, pero nos lleva cautivos. Y aparte de eso se extiende sobre todos nuestros miembros. Mire cómo dice la Escritura. El 22 dice, maravilloso siempre: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El nuevo hombre nacido de nuevo se deleita en la ley de Dios. Me gozo en la ley de Dios. Amo su palabra, amo lo bueno, amo lo justo, dice el apóstol Pablo. Pero el 23 otra vez: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nos lleva cautivo, dice. La parte primera: este pecado está en lo profundo del corazón del hombre, pero se ha extendido sobre todo nuestro cuerpo. Utiliza nuestra mente para seducirlos y engañarlos. Utiliza nuestros ojos para que pequemos. Utiliza nuestras manos, nuestros dedos para que pequemos. Utiliza nuestros pies para que pequemos. Utiliza nuestros oídos para que pequemos. Utiliza nuestra lengua para que pequemos. Utiliza nuestra boca para que pequemos. Nos ha infectado todo nuestro ser. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se pone más difícil aún? Este pecado remanente mora en lo profundo de nuestro corazón. Es la sede central, el lugar inescrutable, el lugar más engañoso que todas las cosas. Pero aparte de eso, se ha extendido sobre todo nuestro ser, nos ha invadido. Nos ha invadido este pecado remanente. Por eso miren lo que dice Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Gálatas 5:17. Mira, aquí está más descrito lo que estamos hablando.
Aquí se describe perfectamente. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Es exactamente lo que estamos hablando. De esa batalla está hablando el apóstol Pablo. De esa lucha espiritual está hablando. Pero nos lleva cautivos. Esto es lo más duro. Que nos lleva cautivos. Aquí queda más evidenciado la lucha del verdadero creyente. La impotencia del hombre con su propia fuerza. No puedo ganar esta lucha, decía el apóstol Pablo. No tengo el poder necesario. No tengo la fuerza. Mi naturaleza pecaminosa no me ayuda. Y me lleva cautivo. Pero escuche bien. El hecho que ese pecado remanente a veces nos lleve cautivo, ese momento de cautiverio no lo define como cristianos. A nosotros lo define aquel hecho que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, fuimos limpios por Cristo Jesús y ahora heredamos la vida eterna. Y el hecho que nosotros, cuando el pecado remanente nos lleva cautivo, venimos en arrepentimiento a Él y Él los perdona. Cuando el pecado remanente nos lleva cautivos a nosotros, el hecho que nosotros nos arrepintamos, eso es que usted y yo tenemos vida espiritual. El verdadero creyente es engañado, es seducido muchas veces por el pecado, es llevado cautivo, pero se arrepiente. Vuelve a Él. Ese cristiano que es llevado cautivo por el pecado, un cautivo no está ahí porque quiere estar cautivo. Es arrastrado, es llevado en contra de su voluntad, es llevado prisionero, pero él quisiera escaparse de allí. Él quisiera salir de allí. El verdadero cristiano, cuando peca, él no quiere estar ahí. Él quiere salirse de allí. Y en la más mínima oportunidad viene y se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Cristo Jesús. Fue llevado cautivo por un momento, pero ese momento de pecado no te define. Te define el hecho que Cristo Jesús murió por ti. Y puedes venir a Él en fe y arrepentimiento y eres restaurado. Ese cristiano que es llevado cautivo no es un traidor que se pasa al bando contrario. No, él no quiere estar ahí. ¿Se da cuenta? Es llevado cautivo, pero él no quiere estar ahí. Él se vuelve a Cristo Jesús. Pero el pecado remanente, ya esta ley ya no es para nosotros. Hemos muerto al pecado, pero aún así nos seduce y nos engaña y nos lleva cautivo y nos hace pecar. Como le digo, este mensaje no es para acusarlo, es para que sepamos pelear bien, es para que nos demos cuenta de este monstruo que llevamos dentro y sepamos enfrentarlos ante él. Así es. Esta es la lucha. Las personas cristianas debemos guardarlos para Dios en todo tiempo. Esta es la batalla que libraba el apóstol Pablo. Esta es la lucha que tenía el apóstol Pablo. Puede ser que estaba miserable de mí. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. ¿Quién nos podrá librar de este cuerpo de muerte? Y esa es la lucha de todo creyente. De todo creyente verdadero. ¿Y sabe quiénes son conscientes de esta verdad? Es aquella persona que más se guarda para Dios. Aquella persona que más se santifica para Dios. Esa persona es más consciente de esa verdad. ¿Quién? Como el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, a pesar de quién era, él era consciente de esta verdad. Una persona que no se guarda para Dios, una persona que no se santifica para Dios, ni es consciente de esta verdad. Si usted le pregunta, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Te estás guardando para Dios? Me estoy guardando para Dios. ¿Está tu vida espiritual bien? Sí, está bien, pero casi no te congregas, pero no oras, pero no ayunas, no, pero estoy bien. ¿Por qué? Porque ese cristiano no es consciente de esta verdad, porque cuando quiere hacer el bien, entonces se encuentra con ella. Y aquel cristiano que se santifica, que se guarda para Dios y que le sirve a Dios, siempre quiere hacer el bien, y entre más quiere hacer el bien, más se encuentra con esta naturaleza pecaminosa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que aquel que más se guarda para Dios, que más se santifica. ¿Y sabe por qué? Porque entre más santo llega a ser esa persona, esta es una paradoja, entre más santo se llega a sentir una persona, menos
entre más santo llegue a ser una persona, menos santo nos vamos a sentir. ¿Sabe por qué? Porque entre más santo es una persona, más cuenta se da de la realidad, de la verdad, de lo mucho que le cuesta llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Más cuenta se da que le falta muchísimo para llegar a la estatura de Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Pero aquel que no se guarda ni no se santifica para Dios, que casi no se congrega, ese dice que está bien, ese dice que se parece a Cristo. ¿Se da cuenta? Entre más santo el cristiano llegue a ser, menos santo se va a sentir. Porque entre más santo es, más cuenta se da de lo que le falta para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? ¿Sí se está entendiendo? Así va la cosa. Y ya voy a terminar. Aquí pregunto yo, ¿somos conscientes de esta verdad nosotros? ¿Somos conscientes de esta lucha? ¿De verdad eres consciente de esta batalla espiritual? ¿De verdad te has encontrado con esa ley? ¿De verdad te has encontrado con ese poder del pecado remanente, con esa eficacia del pecado remanente? Porque si de verdad somos conscientes, se va a notar. Se va a notar en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestra devoción, en nuestra santidad, en nuestra búsqueda, en nuestra oración, en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra, en el servicio a la obra de Dios. Ahí se va a notar que eres consciente de esta verdad. El mismo John Owen decía de esta manera: si estás luchando contra el pecado remanente, estás vivo, ten ánimo. Pero si el pecado toma control sin que te opongas a él, estás muerto, sin importar lo vivo que ese pecado te haga sentir. Lo repito otra vez. John Owen decía: si estás luchando contra el pecado, estás vivo, ten ánimo. Pero si el pecado toma control de ti y no te opones y no le haces fuerza, estás muerto, sin importar lo vivo que ese mismo pecado te haga sentir. Así es. El pecado nos seduce y nos engaña y nos hace decir que estamos bien cuando estamos mal. Pero estamos sin vida espiritual. Y aquel que casi no ora, que no se congrega. Y aquel que se va de vacaciones para su país y allá no ora, no se congrega, y después viene aquí y se quiere ver santo. Ante esa verdad y ante esa realidad, ¿tú le crees? Ante ese monstruo que mora dentro de ti. Si anduviste un mes, 2 meses, 15 días allá lejos, en lugares que solo se mira pecado, no oraste casi, no ayunaste, no leíste las escrituras, casi nada de eso, y después vienes aquí e incluso servimos aquí y nos queremos ver buenos, santos de verdad, a la luz de esta verdad, a la luz de esta veracidad. ¿Será que es verdad? Como les digo, esto es para que luchemos bien, para que sepamos pelear bien, para que sepamos enfrentarlos a este monstruo dentro de nosotros. Y un verdadero cristiano no se puede quedar fuera de esta batalla. Es que un verdadero creyente está dentro de esa batalla, sí o sí. El que no está dentro de esa batalla es que no es cristiano todavía. Eso es lo más tremendo, que el verdadero cristiano está dentro de esa batalla, sí o sí. Estamos dentro, sí o sí. Y el que no siente esa batalla, no siente esa lucha, como la sentía el apóstol Pablo, es que todavía no hemos entrado todavía esa guerra. Y si no has entrado, todavía no hemos nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo, si es que él no reconoce, como el apóstol Pablo reconocía esta verdad. Ahí está. Ahí está el mensaje ya. Vamos a saber luchar bien hoy. Vamos a tomar las armas y las herramientas necesarias. Pongámoslo sobre nuestros pies. ¿Cómo vamos a enfrentar de aquí en adelante ese monstruo? Oremos sin cesar. Leamos las escrituras constantemente. Busquemos su presencia constantemente. Reconozcamos, primeramente reconozcamos que no podemos solo. Reconozcamos que ese monstruo es demasiado grande, demasiado fuerte para nuestra naturaleza pecaminosa. Es demasiado fuerte, demasiado grande para poder enfrentarlo solo. Primeramente reconozcamos esa verdad y nos humillémoslo delante de su presencia.
Segundo, oremos sin cesar. Sometamos esta carne. Porque después viene el capítulo 8. Y eso es lo tremendo. Allí está el capítulo 8 después del capítulo 7, obviamente. Y aquí los manda a vivir en el Espíritu. O sea, con esa lucha espiritual, en el capítulo 8 de Romanos nos manda a vivir en el Espíritu. Y allí la cosa se pone más dura. Estudiemos la carta de Romanos sin cansar, léala sin cansancio. Comiéncela otra vez, termínela y comiéncela todo el tiempo. Reconozcamos, amados hermanos, que no podemos solos. Esforcémonos cada día. No podemos, necesitamos rendirlos a Él. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la alianza del Espíritu Santo. Necesitamos tomar todas las herramientas, todas las armas necesarias para poder llevar una vida victoriosa espiritualmente. Lo necesitamos, sí o sí. Buen Dios y Padre que estás en el cielo. Tu palabra ha sido predicada. Mira esta verdad bíblica. Mira esta verdad bíblica, Dios mío. Mira esta realidad que tú dejaste plasmada, Dios mío. Tenemos una ley dentro de nosotros, Dios mío, que ya no nos gobierna. Ya no es para nosotros. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne. Pero mira, Dios mío, cuán difícil nos hace la batalla. Cuán difícil nos hace la lucha para consagrarlos, para guardarlos para ti. Ayúdalos, mi Dios, a humillarlos delante de tu presencia, a humillarlos delante de tu presencia día con día, a guardarlos para ti. Ayúdalos a no abrirle puertas más a esta fuerza, Dios mío, que opera dentro de nosotros. Ayúdalos, Dios mío, a guardarlos para ti, a santificarlos para ti, a vivir una vida de constante comunión contigo. Ayúdanos a negarlos a nosotros mismos día con día, Dios mío. Ahí está, mi Dios, esta verdad que dejaste plasmada para que nos apercibamos, para que vivamos apercibidos, Dios mío, para que vivamos luchando constantemente, guardándolos para ti. Para que nos refugiemos en tus brazos, nos refugiemos en tu herida, nos refugiemos a los pies de la cruz, mi Dios. Para que no nos sintamos autosuficientes, autodependientes de nosotros mismos, sino para que vivamos, Dios mío, bajo la gracia, bajo la cobertura tuya, y nos esforcemos a guardarlos cada día, mi Dios. Fortalécelos, mi Dios. Ayúdalos cada día. Que tu presencia nos guíe siempre. Danos sabiduría y la guianza y la asistencia del Espíritu Santo constantemente. Bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo de la predicación ha llegado hasta acá. Pueden tomar sus asientos.